general, incluye, por ejemplo, la salud, por ejemplo, y hay otras definiciones más acotadas, que particularmente es la que yo trabajo empíricamente, que son aquellas que se acotan a la acción de apoyo, de asistencia en la vida cotidiana para personas en situación de dependencia. Cuando hablamos de personas en situación de dependencia, hablamos de niños y hablamos que por su edad, digamos, requieren asistencia para la vida cotidiana, y hablamos de personas con discapacidad o personas mayores que requieren ayuda para la vida cotidiana. Esa definición tiene ciertas limitaciones, sobre todo... Lo presenta por, a ver si lo ponen a Putin. Ahí hay alguien que... esa definición que les decía tiene sus limitaciones, dos principalmente. Una que tiene que ver con esta idea de que hay alguien que cuida y alguien que recibe cuidados. Y otra limitación, esta definición que dije, tiene que ver con esto de que es solo a personas en situación de dependencia. Reconociendo que eso es así, digamos, y que esa definición es acotada en ese sentido, de todas formas, no importa la definición de cuidados que nosotros usemos, la más amplia, que refiere al bienestar y a en general el cuidado de la vida y de la naturaleza y de las personas todas, como esta más acotada, independientemente de cuál, hay algo que marca los cuidados y que es esta división sexual del trabajo. Y esto quiere decir que las mujeres son asociadas a las tareas de cuidados porque se naturalizan las actividades de cuidado como actividades femeninas, se las coloca como asociadas a lo femenino. Y eso es un mito, o sea, eso realmente no es cierto. No es cierto cuando vemos la historia, por ejemplo, cuando en la historiografía feminista, digamos, o la historia escrita por feministas, se muestra que, sobre todo en la historia europea de los siglos 8, 9, 10 y más hacia aquí, diríamos que hasta la industrialización, lo habitual, digamos, en los cuidados, sobre todo de los niños, era un proceso de externalización de los cuidados por fuera de las familias. Es decir, las familias no necesariamente eran los principales cuidadores de los niños y tampoco las mujeres particularmente. De hecho, lo que ocurría es, ustedes quizás ya escucharon esto de las nodrizas, ¿no? O sea, esta historia de que la lactancia no era algo que se asumía como algo natural de las mujeres, y históricamente la lactancia, digamos, dependiendo de la clase social donde se ubicaran esas mujeres, era externalizada. Las mujeres más ricas, que podían contratar a una nodriza para que diera de lactar dentro de su casa, bueno, lo hacía dentro de su casa. Las mujeres más pobres, que tenían que salir a trabajar afuera, en actividades rurales, por ejemplo, bueno, los hijos vivían en otro lugar, alejado de la casa de su madre, en lugares con otras mujeres que también eran nodrizas, pero nodrizas más pobres, en peores condiciones materiales, digamos, para sostener ese cuidado también. Y eso era lo habitual en esa época. Era lo habitual en el sentido de que no estaba naturalizado, no estaba asociado, digamos, a las mujeres al cuidado, ni a que eso fuera un cuidado de calidad. El cuidado de calidad era simplemente el de externalizar el cuidado, y por varios años muchos de los niños no estaban cerca de sus madres ni de sus familias. Incluso, como también ocurría, había instituciones, digamos, que cubrían el cuidado y la educación de los niños hasta muy entrada a la edad, digamos, de esos niños, con lo cual tampoco vivían con sus familias. Entonces, todo esto no es para decir que es mejor o que es peor, digamos, sino es para hacer notar que en realidad lo que ahora entendemos como la buena madre, lo que ahora entendemos como cuál es el cuidado de calidad, cuál es el vínculo de calidad que deberíamos tener con nuestros hijos, es un proceso histórico-cultural que, aunque nos cueste reconocerlo, es una construcción sociohistórica. ¿Sí? Aunque nos cueste reconocerlo y aunque sigamos viviendo con esa construcción histórica, digo, no estoy negando que eso pueda estar bien o mal para las personas. Lo que estoy diciendo es que eso hay que reconocerlo y hay que desmistificar esa idea de que en realidad el ser madre tiene determinados contenidos ahora, en el 2020, que no los tenía hace varios siglos atrás. Sin embargo, en la actualidad, como lo conocemos actualmente, y a pesar de que está naturalizado, digamos, asociado como naturalizado a las mujeres en todos los países de Latinoamérica cargan con más horas de cuidados, con más dedicación al cuidado que sus pares varones. Y eso ha estado demostrado, digamos, en la mayoría de los países latinoamericanos con las encuestas de uso del tiempo. Las encuestas de uso del tiempo, si ustedes, algunos de ustedes me imagino que las conocen, son mediciones que
En algunos países se hacen encuestas específicas, en otros se hacen módulos introducidos en encuestas de hogares o encuestas continuas, pero en todos ellos lo que muestran es, hay algunos hallazgos, digamos, que se repiten en todos los países latinoamericanos y que tienen que ver con que la mayoría del tiempo, la carga total de trabajo, es decir, cuando sumamos el trabajo del hogar, digamos, que es no remunerado, con el trabajo fuera del hogar, bueno, ahí en realidad la carga de trabajo total es mayor en las mujeres que en los varones. Otra de las características, otra de los hallazgos, digamos, de estas encuestas que ya se hacen hace varios años, es que las mujeres dedican más tiempo a todas las tareas no remuneradas y los varones dedican más tiempo a las remuneradas, y que hay una división entonces sexual del trabajo entre los varones y las mujeres, y que en esa distribución, digamos, de trabajos, las mujeres se ven perjudicadas. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo de trabajo de las mujeres es no remunerado, y la mayor parte del tiempo de trabajo de los varones es remunerado. Y eso nos coloca en una situación en el mercado laboral y en los derechos, digamos, en Latinoamérica, bien distinta y desigual entre varones y mujeres. Es decir, aquellas mujeres que todas las horas que las mujeres dedican al cuidado, en la vejez, por ejemplo, eso no tiene ninguna retribución económica. Entonces, tenemos más mujeres que reciben pensiones, por ejemplo, que tienen que depender de un familiar que las mantenga, respecto a los varones que sí acceden a jubilaciones, por ejemplo. Porque durante su vida productiva, digamos, o dedicada al mercado, pudieron acceder al mercado remunerado. Entonces, esta asociación naturalizada de las mujeres a los cuidados tiene consecuencias, ¿no?, en una distribución desigual de los recursos materiales y simbólicos en una sociedad, y ahí nos encontramos en desigualdad entre varones y mujeres. Además, no solo las mujeres acceden menos al trabajo remunerado porque se dedican más tiempo al trabajo no remunerado y a los cuidados, sino que además están insertas en determinadas ocupaciones que también se asocian con habilidades naturalizadas en las mujeres. Empleadas, por ejemplo, en educación, en servicios educativos, en salud, también en los servicios en general, es decir, más del 50% de las ramas de actividad de servicios más del 50% de las mujeres, en general en Latinoamérica, están ocupadas en el área de servicios. Y eso no ocurre con ninguna otra rama de actividad en el caso de los varones. Es decir, los varones están distribuidos de forma menos concentrada en algunos tipos de ocupaciones, están más distribuidos, más equitativamente entre las distintas ramas de actividad. Las mujeres están concentradas más del 50% en servicios varios, que incluye educación, incluye servicios financieros, incluye salud, incluye gastronomía, incluye turismo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las habilidades que se asocian, pueden hacer las mujeres, que están habilitadas para hacer las mujeres. Y eso no solo pasa, digamos, con el empleador, que es el malvado, digamos, que contrata a las mujeres para esas actividades, que es parte del asunto, sino también con que las mujeres estudian carreras vinculadas a los servicios, mucho más que los varones, y se presentan a puestos mucho más vinculados a los servicios que los varones, ¿sí? Digamos, es de la oferta y de la demanda de trabajo que eso se construye, y que se construye una idea, digamos, y una idea de la mujer asociada a determinadas actividades. Y finalmente, otra característica, digamos, que pasaba antes de la pandemia y que continúa, pero que hay que tenerla en cuenta, es esta idea de cómo funciona el mercado laboral, de que funciona de espaldas a lo que ocurre en las familias y de espaldas a todo el ámbito reproductivo. Esta idea, digamos, la idea que está atrás es una imagen de trabajador ideal. El trabajador ideal, digamos, para el mercado de trabajo, es aquel que no tiene responsabilidades familiares, es aquel que está dispuesto muchas horas, 24 horas, al mercado laboral. Ese es el trabajador ideal para el mercado de trabajo, aquel que no tiene ninguna responsabilidad en la reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todo lo que vaya contra eso, es decir, por ejemplo, todo lo que implica un costo para el mercado de trabajo en términos de licencias, por ejemplo, de salir antes, entrar después, de flexibilidad para ocuparse de las cuestiones de cuidado o de trabajo reproductivo, es sancionado por una empresa, es sancionado por el mercado laboral, es sancionado por el funcionamiento del mercado laboral, que funciona, como dije, de espaldas al mercado, a la familia, de espaldas a los cuidados, para eso. y funciona como un trabajador ideal
que las mujeres es difícil que cumplan con ese trabajador ideal. O sea, las mujeres, sobre todo las mujeres con hijos, difícilmente lleguen a cumplir con ese trabajador ideal. Por lo tanto, también el mercado laboral de alguna manera las expulsa. Las mujeres dedican menos horas al mercado laboral que los varones y además no están dispuestas a trabajar en cualquier tipo de ocupación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en ocupaciones que requieren viajes al interior permanentemente, viajes al exterior, en ocupaciones que no permiten flexibilidad para entrar, salir para los horarios de la escuela, etcétera, etcétera. Bueno, las mujeres se concentran en actividades donde ese trabajador ideal, digamos, está menos presente, ¿sí? Las mujeres con hijos sobre todo, ¿verdad? Entonces, esta idea del trabajador ideal digamos, tampoco los varones deberían poder cumplir o cumplen tampoco con este trabajador ideal, pero es el sistema bajo el cual nos movemos, digamos, y que tenemos que tener presente para entender las discriminaciones a las que se ven forzadas las mujeres en el mercado laboral. Bien. Entonces, ante este panorama que ya ocurría antes de la pandemia, nos hacemos algunas preguntas. Uno se podría hacer algunas preguntas, ¿no? Varias preguntas. Pero primero es saber qué pasa ante esta situación, bueno, qué pasa con varones y mujeres y su situación laboral en momentos de pandemia. ¿Qué pasa? ¿Cómo han cambiado las formas de trabajo? Que han cambiado, ¿no? Esto del teletrabajo, menos horas presenciales. ¿Esto ha sido diferente entre mujeres y varones? Uno cabe preguntarse eso. ¿Ha generado, las formas de trabajo han afectado de forma diferente a mujeres y varones? Ustedes saben que con cualquier trabajo que uno piensa hacerlo desde la perspectiva de género y cualquier análisis que uno haga de la perspectiva de género, tiene que preguntarse primero por las situaciones diferentes en que se encuentran varones y mujeres, ¿no? Las necesidades diferentes y las situaciones diferentes en que se encuentran. Entonces, lo primero que cabe preguntarse es, bueno, ¿qué efectos tiene esta pandemia en la situación laboral de varones y mujeres? ¿Han echado a más mujeres? ¿Han echado a más varones? ¿Han logrado convertirse en teletrabajo más mujeres, más varones? Lo mismo con lo presencial. ¿Cuáles son? Otra pregunta que cabe hacerse es, como sabemos que hay heterogeneidad entre las mujeres, bueno, ¿cuáles son las mujeres más afectadas en sus condiciones laborales y en la experimentación también de las tensiones estas entre trabajo remunerado y cuidados? ¿Cuáles han sido las mujeres que se han visto más afectadas? ¿Qué características tienen las mujeres que se han visto más afectadas? Otra pregunta que cabe hacerse es, ¿existen cambios en el comportamiento de los varones ahora que tienen más horas de trabajo en el hogar, ahora que están en su hogar? ¿Eso ha generado cambios en el comportamiento de los varones? ¿En qué varones ha generado cambios? ¿Qué tipos de cambios? ¿En qué varones ha generado cambios? ¿En varones que ya tenían, que ya compartían más equitativamente los cuidados con sus parejas? ¿O no? ¿O ha generado cambios más profundos, digamos, en la división sexual de trabajo dentro del hogar? ¿Cómo reacciona el mercado laboral ante la pandemia? ¿Se ha visto trastocado esta idea de trabajador ideal o no? ¿O seguimos con esta idea de trabajador ideal y el que no cumpla con eso es sancionado? ¿Qué están haciendo los estados en Latinoamérica para no reproducir estas desigualdades de género? ¿Qué están haciendo? ¿Están generando acciones? ¿De qué nivel? ¿Están logrando realmente efectos con sus acciones? Todas esas preguntas yo no las puedo responder, pero son preguntas que surgen, ¿no? Cuando uno se pone a analizar estos datos y mira la situación previa y mira los efectos de la pandemia y se pregunta sobre estas cuestiones. Entonces, de lo que se sabe hasta ahora, que tampoco es tanto, pero porque lo estamos viviendo todavía y los efectos se van a ver ahora, pero se van a ver también en el largo plazo, probablemente se van a ver el año que viene, el otro, en general. Por ejemplo, se está hablando de por ejemplo, dentro de un ámbito muy específico que es la academia, que son las mujeres y varones académicos. Claro, lo que se ve es que todos los resultados en términos de productividad no se van a ver este año, porque probablemente las publicaciones, que es un indicador, digamos, que mide, ¿no? la academia tradicional para medir qué tan productivo o no sos en el sistema, en esto del trabajador ideal que les decía, bueno, en estos indicadores de productividad en cuanto a las publicaciones no se van a ver este año, porque este año lo que se publica es lo que se generó el año anterior. Ahora, sí se van a ver el año que viene o el otro. Entonces eso va probablemente a afectar la trayectoria más a largo plazo de varones y mujeres, la trayectoria laboral en principio de varones y mujeres. Pero bueno, hasta lo que se ve hasta ahora. Primero, en cuanto al mercado laboral. Hay grandes efectos del COVID en las desigualdades de género en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque
son los sectores feminizados los que han tenido mayor impacto los que han tenido más impacto en términos de empleo, ¿no? En un reciente artículo que se publica, se plantea que la crisis anterior, la crisis mundial anterior, ¿no? La del 2008, esa recesión económica, los sectores más afectados, que desproporcionadamente más afectados, fueron ocupaciones masculinizadas, ¿no? Por ejemplo, la construcción, la industria, ¿sí? Pensemos en la crisis en toda la crisis inmobiliaria que comenzó como crisis inmobiliaria financiera en el 2008 y que trajo consecuencias sobre todo para estas áreas, para la construcción y para la industria. En la actualidad, a nivel mundial, lo que afecta más esta crisis, esta pandemia, y por lo tanto una crisis económica que está relacionada, es en las ocupaciones más feminizadas, como la educación y la salud. Allí está habiendo los mayores impactos. Además de las actividades turísticas, las gastronómicas, las hoteleras, ¿no? Todas esas industrias y ocupaciones son feminizadas. Entonces son las que están teniendo más impacto esta crisis. Y además es donde es más difícil adoptar el teletrabajo, ¿no? O sea, no todas las ocupaciones están habilitadas hoy en día para el teletrabajo, no todas se puede transformar esa tarea en teletrabajo, entonces son esas ocupaciones las que es más difícil adoptar el teletrabajo. Piensen en el trabajo de una enfermera, por ejemplo, cómo teletrabajaría una enfermera, ¿no? O en un hotel, cómo se teletrabaja en un hotel que justamente recibe gente. Entonces, hay estas ocupaciones que son feminizadas, es también más difícil la adopción del teletrabajo y por lo tanto mantener el empleo es mucho más difícil para las mujeres en ese tipo de trabajos. También sumado a esto, crecen las desigualdades entre las mujeres en términos educativos y socioeconómicos. Se agravan con la pandemia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las mujeres no son heterogéneas y que hay las mujeres de mayores niveles educativos y mayores niveles de ingresos pueden conciliar, mejor el trabajo remunerado con los cuidados, básicamente porque contratan a otras mujeres de menor nivel socioeconómico o porque externalizan el trabajo de cuidados en centros, en establecimientos educativos que permiten cubrir las horas de cuidado y que ellas puedan trabajar, que nosotras, porque yo también me incluyo, trabajar remuneradamente. Y hay otras que están en este lugar, que son quienes están en posiciones desventajosas en términos educativos y de ingresos, que les es mucho más difícil conciliar el trabajo remunerado con el trabajo de cuidados y que ahora también les es mucho más difícil lograr trabajar remuneradamente porque también están en ocupaciones que son más difícilmente adaptables al teletrabajo. Entonces, son aquellas mujeres de niveles socioeconómicos más bajos las que están siendo también más perjudicadas por pertenecer a grupos económicos vulnerables y que está dificultando mantener el trabajo porque no pueden adaptarse en sus ocupaciones al teletrabajo. Entonces, todavía se crecen más las desigualdades entre mujeres y varones como segundo elemento. Tercer elemento, las mujeres al insertarse, que esto es en toda Latinoamérica, al insertarse en mayor proporción que los varones a empleos informales, a trabajo informal, las que venden en la esquina, las que venden flores en la calle, las que venden en ferias, las trabajadoras domésticas, que en gran parte están todavía en la informalidad, bueno, están menos protegidas por las prestaciones de desempleo a las que pueden acceder quienes están en el mercado laboral. Las pocas prestaciones de desempleo que hay, que igual obviamente no cubren el ingreso, como si estuvieras empleada, sino que cubren un porcentaje de los ingresos que ganarías, bueno, esas mujeres también están más desprotegidas, las que están en empleos informales. El caso especial aquí, y que seguramente ustedes hablen en los encuentros siguientes, es el caso especial de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que concentra alrededor del 11% de las mujeres en Latinoamérica están ocupadas en el trabajo doméstico y que se vieron impactadas fuertemente por esta crisis, sobre todo aquellas que estaban en la informalidad. En cuarto lugar, creo que voy por el cuarto punto, también las mujeres están sobrerepresentadas en las tareas de salud, como dijimos. Son la primera línea de fuego en los afectados por la enfermedad y en todos lados se está demostrando que
está sobre representados las personas enfermas por el COVID entre el personal de salud. Bueno, ahí están las mujeres. Más del 70% del personal en los servicios de salud están compuestos por mujeres, ¿no? Me referimos sobre todo a las enfermeras, a las licenciadas en enfermería, a las pediatras, por ejemplo, en general, ¿no? En los médicos debe ser, entiendo yo que hay bastante paridad en general los egresados en medicina, pero luego el personal subalterno, digamos, entre comillas, bueno, ahí están solo representadas las mujeres. Y en general, como dijimos, el 70% son mujeres, entonces son la primera línea de fuego, por lo tanto, son quienes tienen que ir al mercado de trabajo, quienes tienen que ir presencialmente a trabajar, con lo cual no es sin resolver, digamos, sin haber resuelto la articulación trabajo remunerado, cuidados de sus hijos, de sus familiares dependientes, y a la vez que tienen que ir probablemente, o hay mayor probabilidad de que además caigan enfermas. Entonces, nuevamente las mujeres se ven más afectadas por esto. Quinto lugar, importante, está afectando la distribución del trabajo de cuidados y doméstico en los hogares. El cierre de establecimientos educativos y de cuidados y la falta de apoyos, como abuelos u otros familiares, que son población de riesgo en toda Latinoamérica, y que por lo tanto no pueden continuar apoyando estas tareas, aumenta la carga de trabajo de cuidados y doméstico en el hogar que recae sobre las mujeres. Es decir, esta medida de aislamiento en los entornos domésticos puede ser un infierno, digamos, para las mujeres que nos quedamos en nuestra casa y que en definitiva hay una búsqueda en general de soluciones individuales mediadas por los recursos que cada uno tenga, que cada una tenga para lograr articular este trabajo remunerado con los cuidados y con el trabajo doméstico. Entonces, la carga de cuidados aumenta porque el cierre de establecimientos hace que los niños estén en su casa y además hay una intención desde el sistema educativo de que se mantenga, de un mantenimiento, digamos, de una continuidad pedagógica. Y para eso son las mujeres, y ahora vamos a ver algunos datos, por lo menos para Uruguay, las que cubren esa carga de educación ahora, ni siquiera de cuidados, sino además de educación en los familiares. Y sobre todo y eso pensando en estas mujeres, digamos, en las que están en mejores condiciones, digamos, en el mercado de empleo, en condiciones materiales del mercado de empleo, y las que están en peores condiciones materiales en el mercado de empleo, que dependían mucho de sus familiares, de su madre, de sus abuelos, de otros familiares, de sus hijos, también se ven perjudicadas, porque tampoco cuentan ahora con los familiares que les permitan cuidar, porque son población de riesgo sus familiares. Entonces, este aislamiento genera estas dificultades. Además, en general, que ya pasaba de antes, los ámbitos de cuidado y laborales suelen estar más superpuestos para las mujeres que los varones. Generalmente son quienes experimentan con más frecuencia esto de no tener límites claros entre el trabajo remunerado y los cuidados. Muchas mujeres suelen incluso trabajar, habitualmente antes de la pandemia, trabajar en el mismo lugar físico donde cuidan a los hijos. Entonces, imagínense una costurera o una cocinera que hace trabajos para después vender afuera. Bueno, lo hace al mismo tiempo que está cuidando a los niños. Porque los niños en la mayoría de los países de Latinoamérica van pocas horas. La universalidad de la escuela pública, de colegio público, son pocas horas. Entonces no cubren las 8 horas que varones y mujeres trabajan habitualmente. Está pensado para una familia de proveedor tradicional, donde hay un varón que trabaja afuera 8 horas y una mujer que está en la casa. Esas políticas públicas, esas políticas educativas están pensadas para ese tipo de familia que cada vez existe menos, para ese tipo de mujeres que están en la casa que cada vez existe menos, pero bueno, eso que entonces las mujeres viven frecuentemente, que es esta superposición de el trabajo remunerado y los cuidados de los niños, ahora se tensiona aún más, porque ahora incluso las que lograban salir a trabajar unas horas mientras los hijos estaban en un centro educativo o con un familiar, tampoco lo pueden hacer, con lo cual las tensiones que genera el confinamiento, de tener sin la distancia, digamos, que puede ofrecer el espacio laboral y el centro de cuidados, hace que esto genere muchas tensiones de parte y que digamos, que genere problemas en las dinámicas familiares también.
y por supuesto, como decíamos hoy más temprano, que eso tiene hasta afecciones de tipo de la salud mental, ¿tá? Entonces, las mujeres ¿y qué pasa? Desde el mercado laboral, ustedes me dirán, hay que ver qué hacen los estados con eso, pero desde el mercado laboral se pretende, no solo ahora, sino quizás en el futuro también, en la trayectoria, la misma productividad. Entonces, ¿cómo podemos exigir la misma productividad a varones y mujeres, y a mujeres particularmente, con cargas de cuidado, ¿no? Esta convivencia permanente con niños que demandan atención, alimentación, deberes, supervisión, entretenimiento, tensiona constantemente esta posibilidad de concentrarse en las obligaciones laborales, las que no necesariamente se han visto disminuidas, e inclusive en algunos casos se han incrementado. Es decir, muchos de los teletrabajos, como están pensados, es bueno que la persona, en lugar de estar de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el banco sentada, en el banco, en una institución financiera, esté en la casa conectada online a su trabajo, y tiene que estar conectada. Entonces, ¿cómo podemos pretender esa productividad, la misma productividad, cuando esa mujer, además de estar sentada en el banco, tiene que cuidar en ese momento a sus hijos, a sus padres con dependencia, de realizar las tareas de domésticas del hogar, etcétera, etcétera? Entonces, esta pandemia pone, digamos, en el tapete, de alguna forma, que el mercado laboral cuenta con pocas herramientas realmente para apoyar a los cuidados de los trabajadores con personas que requieren cuidados a su cargo, ¿no? Es decir, previo a la pandemia, ya hablamos, el mercado de trabajo funciona como epicentro de la vida de las personas. Es decir, el trabajador ideal, esta imagen, ¿no?, que tenemos todos presentes, entonces todo se tiene que organizar para contribuir con esa productividad que tenemos que lograr en el mercado laboral. Sin embargo, esto nos da como vuelta y nos dice, bueno, no, acá hay un problema sanitario, digamos, o de vida que tenemos que resolver, pero ahí ¿cómo se sitúa el mercado laboral? El mercado laboral no puede reaccionar ante eso rápidamente. ¿Por qué? Porque no cuenta con mecanismos. Cuando hablo de mercado laboral, hablo de las dos cosas. Hablo del sector empresarial, de los empleadores, y hablo incluso también del Estado regulando ese mercado laboral. Entonces, en la mayoría de las empresas, en la mayoría digamos, en general de estas reglamentaciones laborales, más bien lo que surge es como algo, surge en sorpresa, digamos, surge como falta de mecanismos, ¿no?, de apoyo para estas situaciones. Falta mecanismo de apoyo para que las personas puedan dedicarse al cuidado cuando el cierre de establecimientos marca y la pandemia marca que el aislamiento, digamos. Entonces pone de manifiesto, digamos, esto, que la organización del trabajo remunerado no es compatible con el trabajo de cuidados en la actualidad. Y la actual coyuntura lleva entonces a los hogares a desplegar nuevas estrategias que implican redistribuir horas entre el trabajo remunerado y no remunerado. A la vez, esas horas se van a ver influidas, o lo que uno pueda dedicar, se van a ver influidas por las condiciones de empleo que uno tenga, es lo que decíamos, por si podemos trabajar si tenemos que estar trabajando presencialmente, si no, etc. Algunas visiones optimistas, digamos, para que no sea todo, bueno, es el mercado y el Estado el que tiene que asumir esta crisis y en realidad no está pudiendo con eso, que es cierto. Algunas visiones optimistas dicen que esta crisis también puede ser una oportunidad para visibilizar qué sucede con la distribución de los cuidados entre varones y mujeres. En las versiones más optimistas, como les decía, se puede pensar que las empresas puedan ir disminuyendo esta idea del trabajador ideal y comiencen a adoptar ciertas modalidades de trabajo en el hogar que permitan a los trabajadores ganar en flexibilidad, que permitan una mejor articulación trabajo-familia, que permitan ser entonces ya las empresas más conscientes de que existe una vida aparte del trabajo, digamos que hay una parte reproductiva que genera bienestar en los trabajadores, y que en definitiva que eso es importante en la vida de las personas, y lograr flexibilizar las modalidades de trabajo para ganar en flexibilidad y en definitiva en bienestar. Y que permitan también a varones y mujeres cuidar, digamos, permitan, digamos, procesar esta idea del derecho al cuidado. También, desde una versión optimista, uno puede decir que puede ser una oportunidad para una distribución más equitativa de las tareas en el hogar, ¿no? Sobre todo en el caso de las familias donde los varones
pueden estar presentes más tiempo en su casa, que puedan asumir también no solo asumir mayores responsabilidades de cuidado, ejecutar las tareas, sino también asumir la responsabilidad del cuidado, porque ahí hay dos planos, ¿no? Uno es ejecutar la tarea porque otra persona te dice hay que lavar los platos, hay que cuidar a los niños, y otra es ser responsables, digamos, de entender que ahí hay una necesidad y asumir esa responsabilidad para ejecutar la tarea. Entonces, bueno, en una versión más optimista, podría darse el caso, digamos, de familias donde los varones valoren mucho más que antes las tareas que se requieren hacer en el hogar y generen una distribución más equitativa. Eso ocurre, por ejemplo, cuando en el caso de algunos países donde las licencias para madres y padres son las licencias, maternales, paternales, son licencias para cuidados, entonces se la pueden tomar los varones y las mujeres. Por ejemplo, en América Latina, Chile y Uruguay tienen una licencia paternal que se la pueden tomar los varones y mujeres. Bueno, los pocos varones que se lo toman, la experiencia que cuando los varones cuidan horas cuidando solos, su experiencia es acción mucho más que en el pasado, digamos, que previo a tomarse la licencia, de lo que significa la tarea de cuidados, de lo que hacen las mujeres, de las tareas que habitualmente realizan las mujeres, y hay una mayor responsabilización por esas tareas. Es decir, esa acción concreta genera un cambio en los varones. Y en definitiva, la distribución más equitativa de las tareas en el hogar. Entonces, eso es una visión, como les dije, positiva, digamos, o optimista de lo que podría generar la pandemia. Sin embargo, los datos que hay por las encuestas que existen hasta el momento no muestran eso, digamos. En el caso uruguayo, se hizo una encuesta al comienzo de, déjame un poquito que perdí la hoja, lo tenía anotado. Un momentito, trato de recordar, porque quiero recordar los datos, pero en el caso uruguayo, ¿se cortó? ¿O estamos bien? Está, ok, porque mi computadora medio que se quedó mal, pero está. Bueno, en el caso uruguayo, como les decía, las encuestas que se hicieron muestran que las mujeres han adoptado más, a diferencia de lo que les planteé anteriormente, del teletrabajo y de la opción por el teletrabajo, que las mujeres han adoptado más, las que están en el mercado laboral, el teletrabajo que los varones, o sea que son las mujeres las que están más en el hogar, y las que han asumido de forma mucho más importante que los varones, las tareas de domésticas y de educación de los hijos, que son las que han pactado, digamos, de parte del sistema educativo, con esta obligación de que los padres se responsabilicen de la continuidad pedagógica. Entonces, en este sentido, les doy algunos datos de esto, ¿no? El 70% de los hogares con niños pequeños, cuando hablamos de niños pequeños hablamos de hasta 5 años, en el 70% de los hogares la persona que dedica más horas al cuidado infantil es la madre. En cuanto a las tareas escolares, si me deja esto, no sé qué le pasó, también es la madre la que se dedica a más. Es también las que han tenido más, como les dije, menos horas presenciales y más horas de teletrabajo. En definitiva, esto atrae, digamos, consecuencias negativas sobre las mujeres, y no está pasando esta visión optimista que les mencioné antes, ¿no? Esta visión optimista bueno, con esto se más los cuidados en el hogar. Bueno, no es lo que estaría ocurriendo, por lo menos en el caso de Uruguay, con las encuestas que se hicieron en el momento mismo, de que ahora ya se está, ya no es tan importante como hace unos meses. Entonces, ante esto también cabe preguntarse, bueno, ¿qué está haciendo el mercado? No tengo la respuesta. Y la otra pregunta que les decía es, ¿qué están haciendo los estados en esto? Y para eso, una herramienta importante que sacó la CEPAL hace muy poquito, es el observatorio que está online y que ustedes pueden acceder,
y que está por distintos temas, ¿verdad? ¿Qué medidas tomaron los estados en Latinoamérica en temas Natalia, perdón que te interrumpa. de salud, en temas de trabajo, y hay particularmente dentro de los temas para los temas de cuidado. Me parece que se está cortando el audio. Ay, no sé si me está escuchando. Se está cortando el audio, se ve como que hay alguna conexión medio rara con lo virtual, y por lo menos yo no llegué a escuchar el nombre del observatorio de la CEPAL. Ahí vuelvo, ¿ahí me escuchan bien? Cada vez que sí está, yo digo, ay, es uruguaya. Es como que cada vez que lo escucho digo, ay. No sé, seguramente debemos estar más o menos todas en lo mismo, porque yo iba viendo ahí algunas cámaras encendidas que estaban haciendo así que cuando empezabas a mencionar la existencia del observatorio, que insisto, el nombre quedó medio desdibujado, y los datos me parece que nos perdimos un poquito, por si podés recuperar esa línea. Disculpa. Esperen un segundo porque mi computadora, no sé qué le pasó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Está. Los datos, por un lado, les estaba hablando, ahí sí, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, ahora perfecto. Por un lado le estaba hablando de esta encuesta que se hizo en Uruguay y mostrando a ver si esta visión optimista en términos de la distribución de cuidados en el hogar era así, digamos, y entonces ahora que varones y mujeres están más en los hogares, había una distribución más equitativa, y les decía que no, que en realidad los datos en Uruguay no muestran eso. Lo que muestran es lo contrario. A ver ahí, que a mí me... A ver si ¿me escuchan bien? Sí, ahora te estamos escuchando perfecto. Fue como en ese momentito que se entrecortaba, pero ahora sí, que están diciendo por acá por el chat que se escucha perfecto. Bien, entonces ahí decíamos que el 70% de los hogares con niños pequeños, de hasta 5 años, la persona que se dedica más horas al cuidado infantil en la coyuntura actual, Y ahora te podemos hablar. De vuelta mal. Sí, se vuelve a cortar. A ver, me conecto a otro lado, esperame un segundito. Sí. A ver acá. Esto sería el equivalente a como si hubieses tenido que venir acá, el avión se retrasó, hubo demora, Claro. no salió el micro de Mar del Plata. Este es como el equivalente a esa situación. ¿Qué pasa? Ahora ahí. Siempre pasa. Ahora te estamos escuchando perfecto, yo creo. Lo que estaban pidiendo, si te parece, bueno, yo voy a dejar de hablar igualmente, pero ahí me estoy escuchando yo como en doble. Lo que pedían por el chat es el nombre del observatorio de la CEPAL. Bien. Me voy a conectar por acá. Ahí te acepté para que ingreses del otro dispositivo. Perfecto. Otra posibilidad es que en uno de los dispositivos prendas la cámara y en el otro prendas el micrófono. Podemos hacer una alternativa así, porque tal vez puede pasar eso. A ver, ¿ahí me ven bien? Sí, perfecto. Bueno, para que
termina de... Lo que te diría es que en uno apagues el micrófono. O sea, que en uno de los dispositivos o apagues el, digamos, el sonido, que bajes el sonido del micrófono para que no se haga eco. Ya le saqué, saqué el zoom, de hecho. ¿Vos me tenés en los dos? ¿Ahora? Yo creo que ahora, a ver si probamos, si podés hablar. No entiendo por qué no me apaga. ¿Vos me podés apagar del otro? ¿Ahí me escuchás? Está, perfecto. Bien. Entonces, lo otro que les decía, hablando de esta encuesta en Uruguay, ya vamos al observatorio. En Uruguay, previo al COVID, el 8% de los hogares contaba con el apoyo de una trabajadora doméstica, en un promedio de una trabajadora doméstica en el hogar, en un promedio de 4 horas diarias. Sin embargo, a partir del confinamiento, el 66% de los hogares ya no cuentan con ese apoyo, y dentro del 29% de las familias que recibían apoyo de otros familiares para el cuidado, ya tampoco cuentan con, dentro del 29% de las familias, solo el 10% indica que esos familiares continúan apoyándolos. También el trabajo remunerado de las mujeres se vio afectado, y en mayor medida que en el caso de los varones. Antes de la pandemia, el 61% de las mujeres estaba trabajando, y actualmente solo lo hace el 38%, es decir, bajó la cantidad de mujeres que están trabajando en el mercado laboral. En el caso de los varones hay un descenso, pero algo menos pronunciado, ¿sí? También sumado a esto, quienes mayormente disminuyeron el trabajo presencial y asumieron mayor teletrabajo son las mujeres, quienes redujeron su trabajo presencial en un 24%, mientras que los varones lo hicieron en un 10%. O sea que las mujeres no solo quedan más afuera del mercado laboral, en el caso uruguayo, me imagino que también en el caso latinoamericano en general, sino además reducen su trabajo presencial, es decir, van menos a trabajar en un 24%, mientras que los varones lo hicieron un 10%. Así que en definitiva, al analizar los impactos de la pandemia, el confinamiento, en la situación de varones y mujeres en relación al trabajo remunerado y en los cuidados, se profundiza la brecha de género en las horas dedicadas al trabajo remunerado, y se aumentan, y entonces aumentan esta dedicación que las encuestas de uso del tiempo miran regularmente. Bueno, las horas de dedicación, la brecha de género en las horas de dedicación aumenta considerablemente. Bien, ahora sí, ¿qué hacen, digamos, o qué están haciendo los estados para no reproducir estas desigualdades? Y ahí les decía que hay un observatorio, que es el observatorio de la pandemia, el observatorio de COVID, de COVID-19 que tiene CEPAL, donde lo que hacen es sistematizar. Se pueden bajar unos Excel que tienen ahí muy bonitos, y lo que hace es sistematizar lo que los estados están haciendo en diferentes aspectos de la pandemia, ¿no? En salud, en aspectos laborales, en aspectos de salud, sanitarios, y hay un apartado que es en aspectos de género. Y dentro de los aspectos de género, hay diferentes cuestiones, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver más con las mujeres y los varones en los ámbitos laborales, y otro que tiene que ver con economía de cuidado. Está en inglés, pero es Star Economy o algo así, y entonces ahí muestra, digamos, las acciones que los estados están haciendo. Y la verdad que han sido escasas o nulas las medidas que tienen como fin amortiguar el impacto del COVID en las mujeres y en las desigualdades de género, particularmente vinculadas a los cuidados. Entonces, si bien el cuidado, y ahí destacan algunos países, por ejemplo, Argentina destaca en las medidas que ha hecho para eso, y Uruguay destaca por el contrario. Uruguay y Brasil creo que son los países que menos han hecho medidas, o sea, una medida o dos, y Argentina se sitúa entre los que más han hecho medidas, por lo menos del Cono Sur, para afrontar, digamos, para no reproducir estas desigualdades. Entonces, ahí están mapeados, digamos, todos los países en función de la cantidad de medidas que hicieron y además de qué medidas han hecho. Entonces, si bien en general el cuidado es central para el bienestar social,
no fue considerado como trabajo o servicio esencial de parte de los estados. Entonces no se trató, digamos, como un servicio esencial, ni en términos de remuneración, ni en términos digamos, ni es considerado como algo que deben realizar las personas en los hogares durante la pandemia. Tampoco se consideró servicio esencial el realizado por las trabajadoras domésticas, es decir, no se las protegió de forma de que se considerara un trabajo esencial, sino requería otra protección las trabajadoras domésticas, porque hacen realmente un servicio esencial, como si fueran protegidos otros servicios esenciales, que son aquellos de la salud. Creo que ahí están pasando el link. Ahí sí, bueno, acá no puedo entrar, se me trancó lo que iba a decir, pero ahí sí están varias medidas, digamos, que Argentina ha tomado para eso, que ahora no las tengo porque las tengo anotadas y las perdí. Sí es sí, digamos, fue importante o es importante lo que han hecho los organismos internacionales en tratar de visibilizar el tema, los organismos internacionales como UNICEF, como OIT, como CEPAL, en hablar digamos, de exhortar a los países a que generen regulaciones al mercado laboral, pero realmente en América Latina le han hecho demasiado poco caso, digamos, a eso. Las medidas tomadas en Argentina, por ejemplo, son excepciones a la restricción de circulación a personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños y a niñas y adolescentes, el ingreso familiar de emergencia para personas desocupadas, trabajadores y trabajadoras informales, y trabajadores de casas particulares, campañas para promover la corresponsabilidad de los cuidados, campaña para garantizar el ejercicio del derecho a las licencias establecidas por el gobierno nacional para las trabajadoras de casas particulares, suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo por 14 días con goce de sueldo a trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años de edad, trabajadoras embarazadas y incluidos en los grupos de riesgo definidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Además, se considera justificada la inasistencia de progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. Se difunden contenidos culturales para la igualdad de género, para compartir en tiempos de quedarse en casa. Es decir, estas medidas que ha hecho Argentina realmente son distintas, digamos, y destacan en el contexto regional. En general, tanto en Chile como en Uruguay como en Brasil, las pocas medidas que se hicieron tuvieron más que ver con la violencia de género, que sí también es un tema que tiene efectos, donde la pandemia tiene efectos particulares, y en general lo que ha habido es, bueno, medidas que aseguren la continuidad en la atención, protección y reparación de mujeres víctimas y posibles víctimas de violencia, el acceso a prestaciones de seguro de desempleo, en circunstancias excepcionales, en fin, algunos tipos de medidas que sobre todo tienen que ver con violencia de género, pero no así, por ejemplo, no se establecieron en ninguno de estos países, como sí en Argentina, licencias por el hecho de tener personas a cargo, digamos, licencias especiales para quienes tienen personas a cargo. Eso no se estableció en el resto de los países de América Latina, y en eso destaca Argentina. En definitiva, entonces, salvo el caso de Argentina, el resto de los países de Cono Sur no han hecho medidas que amortigüen las desigualdades de género, y menos particularmente en el tema del cuidado, sino que al contrario, al no hacer medidas, en realidad reproducen la situación antes de la pandemia, digamos, y lo que está, y cómo se recrudecen, digamos, estas desigualdades con la pandemia, como ya fue mencionado. Finalmente quiero solamente destacar dos cuestiones, y con esto cierro mi presentación. Una es que hay un aspecto positivo, digamos, creo que es un aspecto muy importante, que es positivo de esta pandemia en términos de género y cuidados, que es hablar sobre el fenómeno, ¿no? Tratando de hacer una analogía, digamos, con los casos de violencia doméstica o de violencia de género, donde, bueno, a partir de ciertos casos de feminicidio, a partir de ciertos asesinatos de mujeres, el tema se empieza a hablar en los medios, empiezan a escuchar a la academia, y se empiezan a generar políticas públicas. Creo que ahora está pasando algo así con los cuidados, en términos de no generar políticas públicas, pero sí en que el tema se hable en distintos, hay múltiples conversatorios,
virtuales, donde se habla de este tema y sale a la luz, digamos, un tema que es de la vida cotidiana y un tema de que nadie habla regularmente porque es algo que está tan naturalizado, que lo hagan las familias y que lo hagan las mujeres, que no sale al terreno público, y cuando la gente acá, yo siempre doy el mismo ejemplo, en Uruguay hace unos años hubo una huelga muy grande de docentes, hace pocos años, y los padres estaban desesperados y salían a la calle y decían, bueno, estamos desesperados porque nuestros hijos, y decían, no aprenden. Y en realidad porque no podían decir, o porque esta idea del derecho al cuidado no está realmente incorporada en la ciudadanía. Entonces no salían a decir, porque no tengo dónde dejar a mis hijos para ir a trabajar. Y en realidad era lo que les pasaba, ¿sí? Entonces, eso salía, pero no salía no salía algo a reclamar al Estado, algo a que sea garantizado por el Estado, sino que como lo que sí está garantizado es el derecho a la educación, lo que decía la ciudadanía es, bueno, el derecho a aprender, el derecho a educarse en una institución educativa, y no surgía esto tan presente como el derecho al cuidado. En definitiva, que el Estado uruguayo está en la reglamentación, está en la normativa, pero estamos lejos de que esté garantizado. Entonces creo que eso ha sido muy importante, que el tema salga a la luz, que salga de la vida cotidiana, que se hable sobre este tema en los distintos conversatorios que se hacen, y la otra cuestión que me parece central, porque esto hace discutir ese tema también, es esto del mercado como epicentro de la vida, ¿no? El mercado como centro de la vida, el mercado laboral, cuando en estos momentos de pandemia, en estos momentos, digamos, en donde la salud está primero y en realidad la vida cotidiana de las personas está primero, debería estar primero, bueno, cómo en realidad revalorizamos lo que se hace en el hogar, el trabajo del hogar, que en definitiva esa es la vida de las personas, y que en una cosa más utópica, pero que parte de las feministas lo plantean, es, bueno, hay que cambiar que el epicentro ya no sea el mercado, sino que el epicentro sea la vida cotidiana y el epicentro sean los cuidados. Ojalá algún día lleguemos a eso, pero por lo menos en este momento creo que está bueno y que es muy fructífero la visibilización de la temática. ¿Sí? Con eso cierro la presentación, no quito más tiempo, y bueno, tenemos un ratito para intercambiar. Gracias, Natalia. La verdad es que mientras te escuchaba pensaba lo interesante o la clave de que nos estés acompañando hoy para organizarnos, ¿no? Para estructurar diferentes experiencias y diferentes vivencias que seguramente todas las personas que estamos participando de esta actividad hemos experimentado en una historia recrudecida tal vez en el marco de la pandemia. Y también me parece interesante, porque te escucho cortadísimo. Ya lo soluciono. Tal vez porque me parece re interesante, tal vez, insisto, porque formo parte de la comunidad educativa de la universidad, que nos aprecia diferentes tipos, porque a veces es lo que pasa cuando nos enfrentamos a determinadas personas que no están sensibilizadas sobre la temática. ¿No se me escucha? Bueno. Voy a contar mucho más, entonces, calculo que se me ve mucho mejor. ¿No? Ahora, que me escuché un poquito. Bueno, voy a pegar la cámara, que eso ayuda un poco. Y tal vez. Cifras, bueno, hagamos lo siguiente. Ahora sí, genial. Bueno, por un lado, esto de tus aportes en relación a poder organizarnos, a ver, sobre las experiencias de nosotras y de que para poder poner en diálogo con las personas que nos dicen, bueno, no, esto no es así porque tal cosa, porque yo particularmente o yo individualmente en mi vida me manejo de esta manera. Me parece que contar con cifras o que se produzca
información estadística nos permite descubrir con otro análisis. Después es que ¿Sabés que se escucha recortado? Yo por lo menos no puedo escuchar nada. Sí, se corta mucho, Lu. Yani, ¿querés tomar ¿Querés? las palabras que están en el chat? Lo ultimito que quería aportar es que nos van a estar acompañando desde el gabinete del Ministerio de Mujeres para hablar sobre las políticas de cuidado de Argentina. No sé si algo de ahí se escuchó, pero bueno. Sí, bueno, además de agradecerle a Natalia sabemos que todas estamos con agendas muy nutridas y que se haya hecho un ratito para nosotras es muy importante, un poco en continuidad con otras oportunidades en las que ella nos ha acompañado acá en la Universidad de Mar del Plata. Y no sé si, creo que estaba Clarisa Gambera por ahí, que no participó, se sumó un poquito después y es parte de la organización. Perfecto, Clarisa, si querés saludar, comentar algo. Clarisa es la directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional, junto con las compañeras de ATE Seccional Mar del Plata, nos acompañan en la organización. Así que si querés decir unas palabras, Clarisa, bienvenida. Hola, ¿se me escucha? Bueno, saludar ahí a las compañeras que estoy viendo por las pantallitas, compañeras de ATE. Me sumé un poquito más tarde porque salí de un Zoom y tengo al lado mío a mi hija haciendo la tarea de la escuela primaria conectada con su maestra, ahí la ven. Cada una con un auricular distinto, un poco ilustrando lo que está contando la compañera de la sobrecarga y superposición del trabajo productivo y reproductivo. Y bueno, nada, celebro y estoy tomando nota también del recorrido que planteaba la compañera, muy interesante. Este es el recorrido con el que estamos intentando visibilizar la situación del trabajo en tiempos de pandemia, con este impacto diferencial que bien explicaba la compañera que tenemos las mujeres con esta sobrecarga. Y también hay toda otra parte que tiene que ver con las compañeras que siguen en la calle y no están ahora asumiendo sobrecarga de trabajo productivo y reproductivo, pero están en la línea de fuego, como bien decían las compañeras de salud. Así que bueno, gracias y perdón por la demora en ingresar. Gracias a vos, Clarisa, por poder participar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. En general, los comentarios en el chat tienen que ver con felicitar el encuentro, con agradecer la oportunidad de encontrarnos. Nos pasan sus contactos para recibir más información. Quien quiera tomar la palabra para aprovechar este ratito con Natalia y hacer algún intercambio, bienvenida. Puede hacer uso deshabilitar su micrófono y hacer uso de la palabra. Hola, buenos días. Creo que me habilitaron la palabra, había levantado la manito del chat. Mi nombre es Alicia Reiley, soy jubilada, por supuesto que convivo con una de mis hijas que tiene 3 niñas, y la verdad es que es complicado el tema de la pandemia, y además se nos ha complicado también a nosotros, los que participamos políticamente en el centro de jubilados y jubiladas de ATE, o en cualquier centro de jubilados y jubiladas, porque también los adultos mayores, padecemos este aislamiento bastante complicado, porque a las tareas de cuidado que prestábamos a nuestra hija, en este caso que convive con nosotros, ahora se suma también las tareas de la docencia, y un poco la mamá y un poco yo, por ser 3 niñas, también hemos tenido que asumir esa tarea docente sin, como dice la canción, sin vocación, ¿no? Porque la verdad que uno no había pensado en llevar adelante esto, pero bueno, creo que para nosotras las mujeres jubiladas, también se agrega a las que no tienen la posibilidad de ver sus nietos la tristeza, por más que digamos a través de lo virtual, a través de las videollamadas, podemos verlos, el no poder abrazar a nuestros nietos también nos suma
un poco de angustia, un poco de tristeza. Y el tema este que trataba la compañera, la verdad que quiero agradecer profundamente a mi gremio y a la Universidad de Mar del Plata por haber tenido esta iniciativa y de convocarnos a participar, y agradecer a la compañera, perdón, miro el nombre porque no lo retengo mucho, Natalia, la verdad que muy claro, muy contundente, los datos que ha dado. Yo agradezco vivir en este país donde, gracias a Dios, en diciembre pudimos empezar a dar vuelta un poco a la historia, que no será lo que muchos y muchas pensamos como objetivo, pero sí, en realidad el Estado se hizo presente, y se hizo presente en distintas maneras, y la verdad que ha sido un gran alivio para esta pandemia que estamos padeciendo, que no sabemos cuándo va a terminar, que no sabemos cómo va a terminar, que no sabemos si muchos, por lo menos yo hablo por la gente de adulta mayor, ¿no? No sabemos cuántos de nosotros podemos llegar a ver el final de esta pandemia. Ya algunos compañeros y compañeras han quedado en el camino. Por lo tanto, todo esto que se ha dicho es muy real. Las compañeras más jóvenes, nuestras queridas compañeras que tuvieron que salir a batallar desde 5, 6, 10 días después que comenzó el aislamiento, y que han tenido que ponerle el pecho con todo el temor que eso supone, porque por más cuidados que uno tenga, siempre el temor del contagio está. Así que a la cuota de desigualdades que veníamos padeciendo a lo largo de los siglos, ¿no? Las desigualdades que teníamos en el trabajo, se suma además el temor, que es para varones y mujeres, pero que las mujeres, por esta tarea de cuidado que recae sobre nosotras, mucho más, porque cuando volvemos a casa tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestros viejos, digo nuestros, yo no, pero me pongo en el lugar de las compañeras, a los cuales tenemos temor de contagiar, de llevar el virus este maldito. Así que yo nada más que agradecer, poner digamos, en el tapete también el tema de las adultas mayores, que muchas veces cubrimos esa tarea de cuidados que tienen que cubrir nuestras hijas para que ellas puedan salir a buscar el mango. En mi caso son artesanas, así que tampoco tienen un horario de trabajo, así que si llueve no pueden salir, si hace demasiado viento o frío no pueden salir porque no pueden ofrecer sus mercaderías en las ferias, así que también tengan en cuenta cuando hacen estos análisis, también a las adultas mayores que también llevamos adelante esa tarea de cuidados, que por supuesto no son remunerados porque, no sé, creo que para la mayoría estar con nuestros nietos y nietas es un honor y un placer que nos los pongan en nuestras manos. Así que, pero tengan en cuenta también cuando se habla de estas cuestiones a las adultas mayores. Muchísimas gracias, la verdad que muy, muy bueno el encuentro. Muy bueno, y espero, y creo, y confío, y sé que los próximos 3 van a ser de igual tenor. Un abrazo para todos, y bueno, y muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Siempre un gusto escucharte, que nos acompañes, y siempre está ahí Alicia desde ATE Jubilades para recordarnos esto, porque bueno, es muy importante. Sabemos que justo las mujeres adultas mayores son protagonistas, ¿no?, en estas cuestiones que estamos hablando, en particular en sus tareas de cuidados. Así que, bueno, gracias, Ali, por participar. Gracias, Jani. No sé si, Natalia, querés hacer algún comentario. Si no, tenemos para recuperar un poco de la mano de, también aprovecho, y si querés responder todos juntos, un poco de la mano de lo que Alicia traía. Romina Cutuli consultó hoy acerca de las desigualdades de clases al interior de las mujeres, ya que las cuidadoras no familiares también son mujeres. Así que si querés recuperar eso, y después le vamos a dar la palabra a Adriana Arce, que la pidió por el chat. Sí, sobre lo que decía Alicia, tal cual,
realmente, y lo traía un poco con los resultados de Uruguay, en realidad las abuelas, los abuelos, pero particularmente las abuelas, las mujeres, son un sostén cotidiano, justamente ante la falta de un Estado, digamos, que provea servicios de cuidado, que permita a las mujeres trabajar remuneradamente. Las familiares, pero particularmente las abuelas, son un sostén clave, digamos, para que se mantenga la organización social de cuidado como se mantiene. Y en este caso, justamente, la pandemia lo que hace es que esta población, que es un sostén cotidiano para muchas mujeres, es población de riesgo. Entonces, esa es una dificultad que se suma, digamos, en esta pandemia y que hace que las mujeres cuenten con todavía menos recursos de los que contaban antes para poder trabajar y, en definitiva, sobrevivir, porque, digamos, necesitan trabajar para generar ingresos para sobrevivir, para alimentar a sus hijos también. Entonces, bueno, es claramente el tema de las personas mayores, que son sostén, no solo son, y por eso no hay que verlo como las personas mayores, sí, hay una parte, digamos, de las personas mayores con dependencia, que son receptoras de cuidados, pero cumplen un rol muy importante como proveedoras de cuidado, no solo como receptoras de cuidados, sino como proveedoras de cuidados, a nietos y a otros familiares, a los niños sobre todo. Y después el segundo comentario que tiene que ver con las desigualdades entre mujeres, sí, yo lo mencioné, las desigualdades entre mujeres siempre existieron, las desigualdades que existen entre mujeres en el acceso al mercado laboral y en la posibilidad de articular trabajo remunerado con cuidados, siempre existieron. Cuanto más recursos educativos y de ingresos tengan las mujeres, es más probable que puedan sostener esa articulación con menos tensiones. Sin embargo, en la pandemia, todas las mujeres se ven con estas tensiones, aunque también esta pandemia recrudece las desigualdades entre mujeres, porque aquellas que cuentan con menos recursos, digamos, con menos recursos educativos e ingresos, tienen más dificultades para mantener su trabajo, por lo tanto, para mantener los ingresos, y a la vez menos recursos para articular este trabajo remunerado con los cuidados. Una escuela pública que cierra y sin recursos para pagar para pagar algo más que brinde ese cuidado, bueno, se ven con más dificultades. Entonces sí, la pandemia recrudece, digamos, la desigualdad que ya existía entre las mujeres. Gracias, Natalia. Adriana, ¿querés tomar la palabra? Sí, muchas gracias por este espacio, a las compañeras de la universidad, y también agradecer a Formación de ATE Mar del Plata, que siempre, si bien nuestra militancia es más allá, siempre en las calles prácticamente, el tema de la formación permanente es la que nos permite tener el conocimiento y estar en estos espacios para poder seguir aprendiendo. Bueno, yo solamente quería comentar mi testimonio de vida, que es el que soy una adulta mayor también, tengo 63 años en este momento, soy auxiliar de educación y, bueno, trabajo en una escuela, obviamente, y por esta pandemia estoy con, digamos, tareas en casa, digamos, ¿no? No tarea específica de la escuela, pero sí con este permiso especial que otorga el gobierno en esta pandemia. Así que pensé yo que iba a ser de otra forma mi estadía en la casa, pero todo cambió muchísimo porque tengo a mi cuidado a mi nieta de 6 años, porque mi hija trabaja en el Hospital Internacional de Mar del Plata. Entonces eso me cambió todo el panorama, porque estar con un niño, si bien ella siempre está conmigo constantemente, porque la ayudo normalmente sin pandemia, el estar las 24 horas con un niño cambió radicalmente mi vida, ¿no? Qué sé yo, desde dormir una siesta, a comer otro tipo de comidas, la tensión permanente de que no le pase nada y el temor de que me pase algo a mí con ella, y en pandemia tener que llevarla a un hospital o a una clínica. Todos los miedos que puede tener una abuela, los tengo yo en este momento. Yo soy mamá de 6 hijos, yo ya crié en su momento,
y me parecía que en esta etapa de la vida no me iba a tocar a mí esta parte, ¿no? Así que la estoy transitando lo mejor que puedo, con mucha fe, con mucha esperanza, poniendo lo mejor de mí, pero no es fácil. Así que quería comentar esto porque me parece importante, porque yo antes tenía una crítica, la verdad que egoísta y sin pensar tal vez en las personas que tenían niños, que cómo no iban a las reuniones, que cómo no hacían esto, que cómo no hacían lo otro, que si yo me podía hacer tiempo y aún con 6 chicos yo, y la verdad que estoy re mal por eso también, porque tengo que pedir disculpas, porque me doy cuenta de lo que significa una mamá con hijos, teniendo tareas de trabajo, tareas en la casa o presenciales, y tareas de estudio, y tareas de compromisos sindicales, la mujer sindicalista, por ejemplo. Qué difícil que es para esas mujeres madres transitar todo esto. También no quería dejar de mencionar el tema de las redes y de esta conexión que tenemos que tener obligatoria, que no es mi estilo, porque realmente yo soy contraria a todo lo que sean redes, me es muy difícil, quizás por mi edad o porque yo no tengo costumbre de transitar esto anteriormente a la pandemia, pero debo decir de que sucede en muchas casas, en muchos hogares, y a muchas mujeres y a muchas trabajadoras, que este insumo, esta conectividad, crecienta un dinero que no tienen en este momento para poder asumir. Lo conversé con muchas personas a esto, porque fue un tema de hablar, porque me llamaba la atención de que en muchas reuniones no hubiese participación, siempre siendo un núcleo pequeño de personas, de mujeres o de hombres, y bueno, ese es un tema también que me parece que en esta pandemia hay que denotar que es también crítica esa situación. Es mucho el dinero que se gasta, estar en plataforma para seguir preparándose y usar las herramientas que nos otorgan. Quería comentar eso, agradecerles muchísimo, agradecer a mis compañeras de Seccional Mar del Plata, un beso grande a Clary para vos si estás escuchando, te amo, siempre estamos conectadas y gracias por todo lo aprendido. Nada más, gracias chicas a ustedes. Gracias, Adriana. Bueno, Adriana, otra compañera con la que hace mucho nos venimos encontrando en el feminismo, tanto en las calles como, bueno, en estos espacios colectivos, así que también muy contentas nosotras de poder contar con la participación y las voces de ustedes. Bueno, ahí Lucía Moro está agradeciendo a Natalia, que le encantó escucharla, y agradece a la universidad y a las compañeras del Departamento de Formación de ATE. Mariana González dice que hermosa reflexión a Adriana desde un lugar de honestidad y empatía, mujeres que hacemos redes y no perdemos la capacidad de ponernos en el lugar de la otra. Y bueno, y queríamos también agradecer la presencia, la compañía de Romina Colachi, que es la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Romy, no sé si querés decir algo, bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, no, felicitaciones por el encuentro, la agradecida soy yo. En esta sobrecarga que tenemos las mujeres, en muchos tiempos, pero particularmente en esta situación donde no podemos corrernos de tantas funciones, la posibilidad de escucharnos entre mujeres y de poder entablar los cuidados entre mujeres es tan fundamental, ¿no? Mirarnos, ver que necesitamos, ver que las angustias son compartidas, eso hace que uno se sienta menos sola en las situaciones que implican el distanciamiento y que sentirse parte de un colectivo, ¿no? Con preocupaciones y angustias comunes hace que algunos de los padecimientos que estamos teniendo se alivien. Pero sobre todo yo quería rescatar esto, ¿no? Esta importancia de que las mujeres nos cuidemos entre mujeres, que nos podamos poner límites, que podamos decir, bueno, hasta acá y ahora no, y dame un ratito porque estamos acostumbradas a dar sin límites, ¿no? Y a estar siempre disponibles,
y siempre dispuestas a cuidar. Bueno, lo primero será que nos cuidemos entre nosotras en este escenario tan difícil. Y bueno, por supuesto, estos espacios tan fundamentales, así que agradezco muchísimo a la organización y al clima muy hermoso que me parece que se creó en este espacio. Gracias, Romy, por acompañarnos. Bueno, ya se nos está acercando el horario que Natalia Genta tiene que irse a buscar a su hijo a la escuela. Así que retomando lo que dice Romy, me parece importante que respetemos esa cuestión también. De nuestra parte, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, muy agradecidas a todos por participar, por los intercambios, por el encuentro. El próximo nos vamos a estar encontrando con las compañeras trabajadoras para profundizar las brechas de género en el mundo del trabajo y por qué nos planteamos que debemos ser escuchadas las mujeres y el feminismo a la hora de gestionar esta crisis. Nos va a acompañar Clarisa Gambera, Claudia Rey de ATE Mar del Plata, Alicia Rivas, una compañera de ATE Misiones, el 21 a las 10 horas. Bueno, y agradecerte, Natalia, un montón por poder tomarte este ratito. Saludarte y saludarte a vos, igual un gusto para nosotras, y saludar a todos, agradecer también a las compañeras de la facultad que acompañaron, y bueno, y agradecer a las compañeras de ATE de nuevo, y a Hernán Molina que nos estuvo ayudando con todas las cuestiones técnicas, como también Natalia Quiroga Pita de la Secretaría. Así que, bueno, Natalia, si querés saludar, y gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto participar en este encuentro, en este ambiente que es verdad que tan lindo que se generó, a pesar de que sea virtual. Así que, bueno, me encanta que estén haciendo estos encuentros y bueno, y les deseo suerte en los encuentros que siguen. Bueno, muchas gracias, abrazo, saludos a todos. Chao, chao.